Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Píldoras Historiográficas, donde intento explicar las formas en las que se ha escrito el pasado y se ha creado eso que llamamos historia. Hoy quiero hablaros de un libro extraño. Extraño en el mejor sentido de la palabra. Un libro que parece escapar constantemente de las categorías con las que ordenamos, con las que solemos ordenar el conocimiento. No es exactamente un ensayo histórico, ni una obra de crítica cultural, ni una investigación sociológica. Tampoco es una historia del punk, y sin embargo participa de todo ello. Me refiero a Rastros de Carmín. Rastros de Carmín, una historia secreta del siglo XX, publicada en 1989 por Greil Marcus. Marcus, conocido como crítico musical, analista cultural, durante décadas escribió sobre rock, cultura popular, literatura, pero con Rastros de Carmín produjo una obra singular que ha terminado convirtiéndose en un libro de culto para historiadores, activistas, artistas, lectores interesados en las corrientes subterráneas de la modernidad. Lo curioso es que el libro comienza con una pregunta aparentemente banal. ¿Qué significaron realmente los Sex Pistols? ¿Por qué un grupo de jóvenes británicos mal vestidos, provocadores y aparentemente nihilistas provocó una conmoción cultural tan intensa a finales de los años 70? Muchos autores habían respondido a esta pregunta desde la sociología, la música o la historia cultural. Pero Marcus decidió hacerlo de otra manera. En lugar de buscar los antecedentes inmediatos del punk, comenzó a excavar. Y cuanto más excavaba, más lejos llegaba. Primero aparecieron los situacionistas franceses. Después, los letristas. Más atrás surgieron los dadaístas. Y más atrás todavía ciertas corrientes heréticas y milenaristas de la Edad Media. Lo que parecía una historia del punk terminó convirtiéndose en una exploración de casi 1000 años de rebeldía cultural. Pero lo verdaderamente interesante no es el recorrido que realiza Marcus. Lo realmente interesante es aquello que busca. Porque Marcus no persigue a los vencedores, no le interesan los imperios, tampoco le interesan los gobiernos, ni las instituciones que sobrevivieron. Persigue algo mucho más difícil de atrapar. Persigue huellas, rastros, voces desaparecidas. Persigue movimientos derrotados. Persigue posibilidades que nunca llegaron a realizarse. Y es precisamente aquí donde el libro adquiere una enorme relevancia historiográfica. Porque durante buena parte del siglo XIX la historia aspiró a convertirse en una ciencia. Auguste Comte soñó con descubrir leyes capaces de explicar la evolución de las sociedades humanas del mismo modo que la física explicaba los fenómenos naturales. Leopold von Ranke defendió una historia rigurosa basada en documentos y fuentes que permitiera reconstruir los hechos tal y como realmente sucedieron. Posteriormente, historiadores como Fernand Braudel desplazaron la atención hacia las estructuras profundas y las largas duraciones que atravesaban los siglos. Todos ellos, pese a sus diferencias, compartían una misma aspiración: comprender los mecanismos que producen la historia. Greil Marcus parece perseguir otra cosa. No busca leyes, no busca estructuras, no busca regularidades, busca fantasmas. Y para comprender lo que quiero decir, voy a leer un fragmento de Rastros de Carmín, que en mi opinión contiene el núcleo intelectual de toda su obra. Me encontré con una narración compuesta de frases incompletas, voces suprimidas o sumidas en el silencio, repeticiones agotadas que avanzaban en busca de novedades, una narración de recapitulaciones escenificadas una y otra vez en distintos teatros, un mapa hecho enteramente de callejones sin salida, donde el único movimiento posible no era el avance ni la construcción, sino el rebote y la sorpresa. Y de este modo, detrás de esta historia,
Cuando finalmente me encontré con la homilía de Debord acerca de lo efímero, su teoría de las situaciones sin futuro, me sentí atraído, igual que me había sentido atraído por el ruido punk, por su franco y decidido abrazo a esos momentos en los que el mundo parecía cambiar, momentos que no dejaban nada a su paso excepto insatisfacción, decepción, furia, aflicción, aislamiento y vanidad. Este es el secreto que los Sex Pistols no contaron, que solo pusieron en escena. El momento en el que el mundo parece cambiar es un absoluto, el absoluto del tiempo que pasa, el cual está hecho de límites. Para aquellos que lo quieren todo, finalmente no hay acción, sino un cómputo interminable y definitivamente solipsista. Y entre ellos está Debord. Una y otra vez, citando esa frase sentimental de Bossuet: Bernard, este florecer de la juventud no durará para siempre. Palabras que, combinadas con las siguientes, solo citadas una vez por Debord entre todas las que utilizó la frase de Bossuet, no son en absoluto sentimentales. Bernard, este florecer de la juventud no durará para siempre, le dijo Bossuet al santo muerto. Vendrá la hora fatal, que, con una sentencia inexorable, cortará de raíz todas las falsas esperanzas. En nuestro propio terreno, la vida nos decepcionará igual que un falso amigo. Los ricos de este mundo, que llevan una vida de placer, que se imaginan poseedores de grandes cosas, se quedarán asombrados al encontrarse con las manos vacías. Lo primero que llama la atención es el lenguaje. Marcus no habla de procesos históricos, habla de frases incompletas. No habla de estructuras, habla de voces silenciadas. No habla de casualidades, sino de callejones sin salida. El paisaje que describe se parece más a una ciudad en ruinas que a un manual de historia. Y sin embargo, está hablando precisamente de historia. O mejor dicho, de una determinada forma de entender la historia. Porque lo que aparece en estas páginas es una cuestión que rara vez ocupa el centro de los relatos históricos tradicionales. ¿Qué hacemos con aquello que fracasó? La historia académica ha tendido a organizarse alrededor de aquello que consiguió perdurar. Los estados que sobrevivieron, las revoluciones que triunfaron, las instituciones que transformaron el mundo. Incluso las derrotas suelen estudiarse porque terminaron produciendo consecuencias históricas posteriores. Marcus dirige la mirada hacia otro lugar, hacia experiencias que parecen haber desembocado en ninguna parte, hacia movimientos que desaparecieron, hacia proyectos que se derrumbaron, hacia intentos de transformación que no lograron consolidarse. Y aquí me gusta imaginar una conversación imposible. En una mesa se encuentran Auguste Comte, Leopold von Ranke, Fernand Braudel y Greil Marcus. Comte pregunta: ¿qué leyes explican el desarrollo de las sociedades? Ranke pregunta: ¿qué ocurrió realmente? Y Braudel pregunta: ¿qué estructuras permanecen? Entonces Marcus deposita sobre la mesa un disco de los Sex Pistols y formula una pregunta completamente diferente. ¿Qué hacemos con aquello que no cambió el mundo? La pregunta parece sencilla, pero en realidad contiene una crítica profunda a nuestra manera habitual de escribir la historia. Porque quizá hemos aprendido a reconocer únicamente ciertas clases de huellas. Los estados dejan archivos, los gobiernos dejan leyes, los ejércitos dejan fronteras, pero las derrotas dejan recuerdos. Las canciones dejan emociones, las revueltas dejan deseos, las utopías dejan preguntas. ¿No forman también parte de la historia? En este punto, resulta inevitable recordar a Walter Benjamin. Frente a las narraciones triunfales del progreso, Benjamin defendió la necesidad de rescatar la memoria de los vencidos.
de escuchar aquellas voces que habían quedado sepultadas bajo la historia de los vencedores. No para devolverles la victoria, sino para impedir su desaparición definitiva. Algo parecido suele hacer Marcus aquí. Su libro no reconstruye una historia de los éxitos, reconstruye una historia de las ausencias, una historia de los futuros perdidos, una historia de todas aquellas posibilidades que aparecieron durante un instante y desaparecieron después. Y quizá sea precisamente por esto por lo que sigue resultando tan actual. Porque nos recuerda que el pasado no está compuesto únicamente por aquello que ocurrió. También está formado por aquello que pudo haber ocurrido y no llegó a suceder. Y para comprender mejor esta idea, debemos adentrarnos ahora en el propio contenido del libro. Porque la gran pregunta sigue siendo la misma, ¿eh? ¿Quiénes son esos fantasmas que Greil Marcus persigue a través de los siglos? ¿Dónde encuentra esas voces incompletas, esos rastros dispersos que atraviesan la historia europea? La respuesta nos obliga a recorrer una genealogía sorprendente de herejes, artistas, revolucionarios, situacionistas y punks. Y es precisamente ahí donde comienza la verdadera aventura intelectual de Rastros de Carmín. Si algo convierte a Rastros de Carmín en una obra singular, no es únicamente la pregunta que plantea, sino el camino que recorre para intentar responderla. Porque Greil Marcus no se limita a afirmar que existe una historia subterránea de la modernidad. Intenta seguir sus huellas, reconstruir su recorrido, y para hacerlo emprende un viaje extraordinario a través de casi 1000 años de historia europea, como ya dije al principio. No se trata de una genealogía convencional. No encontraremos aquí una sucesión ordenada de causas y consecuencias. Marcus no pretende demostrar que exista una cadena histórica continua que conecte unos movimientos con otros. Lo que busca son resonancias, afinidades, ecos, momentos en los que determinadas formas de disidencia parecen reaparecer bajo nuevos disfraces. Por eso su recorrido comienza mucho antes del siglo XX, mucho antes del punk, mucho antes de las vanguardias artísticas. Comienza entre visionarios, profetas, herejes, movimientos milenaristas que anunciaban el derrumbe inminente del mundo que existía. Marcus se siente fascinado por aquellos grupos porque encarnan una actitud que reaparecerá constantemente a lo largo de los siglos. No quieren reformar la realidad, no quieren mejorarla, no quieren administrarla, quieren abolirla. Quieren empezar de nuevo, quieren abrir una grieta en el tiempo. Desde el punto de vista historiográfico, esto resulta extraordinariamente interesante. Porque las instituciones dejan documentos, los gobiernos dejan archivos, pero los deseos apenas dejan rastros. Y sin embargo, esos deseos forman parte de la historia. Quizá incluso de una manera más profunda de lo que solemos admitir. Tras los herejes, aparecen los dadaístas. Y aquí encontramos uno de los momentos más brillantes del libro. Marcus interpreta el dadaísmo no simplemente como una corriente artística, sino como una respuesta moral al desastre de la Primera Guerra Mundial. Europa había presumido durante décadas de racionalidad, progreso, ciencia y civilización. Después llegaron Verdún, el Somme y millones de cadáveres abandonados en las trincheras. ¿Qué credibilidad podía conservar aquella cultura después de semejante catástrofe? Los dadaístas respondieron con el absurdo, con el escándalo, con la burla, con poemas que parecían no significar nada, con representaciones teatrales deliberadamente incomprensibles, con collages construidos a partir de fenómenos inconexos. Si la realidad había perdido el sentido, el arte también debía perderlo. Marcus identifica aquí un rasgo que reaparecerá constantemente: la provocación como forma de verdad, la interrupción como forma de conocimiento,
la ruptura como forma de crítica. Y esa intuición nos conduce directamente hacia el gran protagonista intelectual del libro, Guy Debord. La internacional situacionista, la sociedad del espectáculo. Probablemente ningún autor fascina tanto a Marcus como Debord. No resulta difícil comprender por qué. Pocos pensadores han descrito con tanta lucidez la transformación del capitalismo contemporáneo. Debord sostenía que el espectáculo no era simplemente un conjunto de imágenes, era una forma de organización social, una forma de vida, un sistema en el que la experiencia directa quedaba sustituida por representaciones, mercancías y simulacros. La realidad comenzaba a ser reemplazada por su imagen. Y frente a ello, los situacionistas propusieron algo radical. No un programa político, no una ideología, no un partido. Propusieron la creación de situaciones, momentos efímeros capaces de romper la normalidad cotidiana y abrir posibilidades inesperadas. Instantes de intensidad, breves interrupciones del orden existente. Y quizás sea aquí donde mejor comprendemos el significado del fragmento que hemos leído a comienzo, ¿no? Porque la historia de Marcus está llena de esas interrupciones históricas, por esos instantes en los que el mundo parece dispuesto a cambiar, aunque finalmente no cambie. Y entonces llegamos a mayo del 68, el gran momento histórico de los situacionistas. La irrupción de la imaginación en la esfera política. Durante unas semanas pareció que todo podía ser posible. Las universidades fueron ocupadas, las calles cambiaron de significado, las jerarquías se tambalearon, la vida cotidiana se convirtió en un espacio de experimentación. Los famosos grafitis de París resumían perfectamente aquel espíritu. La imaginación al poder, prohibido prohibir, bajo los adoquines la playa. Pero lo que más interesa a Marcus no es el entusiasmo revolucionario. Es lo que vino después. El regreso a la normalidad. La desaparición de aquellas expectativas. La constatación de que la revolución no había llegado. Porque Marcus no está escribiendo una historia de las victorias, está escribiendo una historia de las promesas incumplidas. Y es precisamente aquí donde aparecen los Sex Pistols. No como músicos, no como celebridades, tampoco como fenómeno comercial, sino como herederos involuntarios de toda aquella tradición de negación. Cuando Johnny Rotten grita "No future", Marcus escucha algo más que una provocación juvenil. Escucha ecos antiguos. Escucha el nihilismo del Dada. Escucha el desencanto posterior al 68. Escucha la amarga lucidez de Guy Debord. Escucha incluso, de forma remota, las voces de aquellos herejes que soñaban destruir el mundo existente para construir otro completamente distinto. Lo fascinante es que probablemente los propios Sex Pistols nunca fueron plenamente conscientes de esa genealogía. Pero Marcus la descubre, la reconstruye, la convierte en relato. Y es aquí donde aparecen algunas de las críticas más frecuentes dirigidas al libro. Muchos historiadores han señalado que las conexiones que establece son difíciles de demostrar. Y tienen razón. No existe una continuidad documental entre los movimientos que analiza. No existe una transmisión directa, ni una línea histórica perfectamente trazable. Pero quizá Marcus tampoco pretende demostrar eso. Lo que busca son afinidades, constelaciones, correspondencias. Algo más cercano al montaje cinematográfico que a la demostración académica. Y precisamente por esto, Rastros de Carmín resulta tan estimulante. Porque nos obliga a pensar de otra manera.
a preguntarnos si la historia puede escribirse también a partir de ecos, emociones, resonancias. Ahora bien, hay algo que me interesa especialmente al releer hoy el libro. Y es que la historia secreta de Marcus parece detenerse en el punk. Como si aquella corriente subterránea hubiera alcanzado allí su última manifestación. Pero quizá no fue así. Quizá la historia continuó. Quizá simplemente cambió de forma. Porque si observamos las últimas décadas, encontramos movimientos que parecen compartir muchos de los rasgos que Marcus identifica en sus protagonistas. Pienso, por ejemplo, en los movimientos de lucha contra el SIDA de los años 80 y 90. En particular, en colectivos como ACT UP o en experiencias más cercanas como la Radical Gay en España, en Madrid en concreto. Aquellos activistas comprendieron que no bastaba con redactar manifiestos o negociar con las instituciones. Era necesario intervenir en el espacio público, crear acontecimientos, romper la indiferencia, utilizar el cuerpo como instrumento político, transformar la protesta en una forma de performance. Las famosas acciones de ACT UP, ocupando espacios simbólicos o señalando públicamente la responsabilidad institucional ante la pandemia, poseían una intensidad teatral que habría resultado perfectamente reconocible para los dadaístas o los situacionistas. Lo mismo podría decirse de muchas acciones desarrolladas por la Radical Gay en Madrid. Acciones que utilizaban la visibilidad, la ironía, el escándalo y la provocación para cuestionar las normas dominantes. No buscaban únicamente cambiar leyes, buscaban transformar imaginarios, modificar percepciones, alterar la manera en que una sociedad se veía a sí misma. Y quizá sea precisamente ahí donde encontramos uno de los grandes legados de la tradición descrita por Marcus. La comprensión de que la política también es una lucha por el significado, una lucha por las imágenes, una lucha por la imaginación. Algo semejante reaparecería años más tarde en fenómenos tan distintos como Occupy Wall Street, las primaveras árabes o el 15M, aquí. Más allá de sus resultados concretos, todos ellos compartieron unas características fundamentales. Durante un breve periodo de tiempo, suspendieron la normalidad. Abrieron un espacio de posibilidad. Permitieron imaginar formas distintas de convivencia y participación. Y aunque muchas de aquellas expectativas terminaron frustrándose, dejaron tras de sí algo difícil de medir, pero imposible de ignorar. Dejaron memoria. Dejaron lenguaje. Dejaron símbolos. Dejaron huellas. Rastros. Y quizá sea precisamente esa palabra la que mejor resume el sentido último del libro. Porque Greil Marcus no escribió una historia de las victorias, como dije antes. Describió una historia de las huellas, de los restos dispersos que sobreviven después de que el acontecimiento haya desaparecido, de los sueños que fracasan, de las revoluciones que envejecen, de las utopías que se desvanecen y sin embargo siguen regresando, bajo otros nombres, en otros lugares, a través de otras generaciones. Por eso las palabras finales de Bossuet que cita Marcus resultan tan importantes, tan impactantes. Nos recuerdan que toda juventud termina, que toda esperanza se enfrenta al tiempo, que toda ilusión acaba descubriendo sus límites, pero también nos recuerdan algo más, que la desaparición no equivale al olvido. Porque incluso aquello que fracasa deja una marca, una huella tenue, un eco, un rastro de carmín. Y tal vez la tarea del historiador consista precisamente en esto. No solo en explicar cómo se construyó el mundo que habitamos, sino también en escuchar las voces de todos aquellos que imaginaron otros mundos posibles
y aunque no llegaron a verlos realizados, nos legaron el recuerdo de que pudieron existir. Bien, hemos llegado al final. Si habéis llegado hasta aquí, evidentemente os ha interesado, os ha gustado lo que habéis oído. Dadme un like, suscribiros al canal, ponedme un comentario, por favor. Y muchas gracias.